provocados o si son accidentales, o bueno, cuánto de intención hay, qué objetivos hay detrás. Pero la verdad que es una de las amenazas clásicas del pedemonte, es esperable. Y aquí tuvimos una situación un poco desbordada, que es lo que nos cambia la situación de emergencia, desastre, ¿no es cierto? ¿Cuánto se dañó? Esto hay que ponerse ahora a evaluar. Pero factores hay muchos, sí. Basura es un tema que en el pedemonte hay un gran descontrol en realidad, y ahí se suman actores, ¿no? Una parte cuánto se limpia, otra parte cuánto se ensucia, cuánto de masa vegetal seca y que actúa siempre combustible, que es un factor natural. Hay muchas situaciones que lo que dio la sensación es que el viernes no había ninguna condición que fomentara la creación genuina o espontánea de un incendio. Da toda la sensación de que evidentemente alguien hizo algo y que después no lo pudo controlar. Al menos es la sensación, pero al margen de eso digo, ¿cuántas cuestiones que podrían colaborar a, en todo caso, evitar este tipo de situaciones y que no hacemos? En realidad, siempre tenemos que estar pensando, ahora estamos específicamente hablando de un incendio en el Chayao, en el pedemonte del Chayao, pero tenemos en este momento, y para todos los que nos escuchan también, pensar que hoy mismo, en este momento, estamos en el antes de un desastre. Todos los desastres o todas las emergencias tienen un durante, que es el que está sucediendo ahora, por ejemplo, en este caso, un pre y un post. Nosotros todo lo que charlemos tenemos que estar pensándolo en la planificación, que uno siempre esté en el antes de lo que puede suceder y tiene que preparar todo su sistema, porque los sistemas de contención o de abordaje para emergencias y desastres son temas de altísima planificación. Y bueno, factores como los que ustedes dicen, si había condiciones previas, si la gente se comporta bien, se comporta mal, si hay residuos, bueno, todo eso tiene que entrar dentro de una planificación y cómo se piensan los escenarios de riesgo. Ahora, ante lo que vivimos desde el viernes a la noche, porque en realidad nos enteramos a las 6 de la tarde de ese día, entonces uno se pregunta, ¿por qué no actuaron en ese momento? El sábado, cuando estábamos en vivo, tuvimos la posibilidad de hablar con la gente de Bomberos Voluntarios de Guaymallén. Y nos decían, nosotros nos preparamos, el viernes ya estábamos preparados para salir. Nos llamaron y nos dijeron, no los necesitamos ahora, mañana los llamamos. Y da la sensación que mañana podía ser muy tarde, porque lo que se veía a la noche era mucho menor a lo que después sucedió, con sobre todo el factor del viento sonda, ¿no? En los temas de desastres tiene que primar la interespecialidad, ¿no es cierto? A lo mejor puede ser que quien tomó la decisión en ese momento de no actuar no tuviera la suficiente información. A nosotros nos llamó realmente la atención que el viernes sobre las 5 o 6 de la tarde, cuando ya iniciaban las primeras denuncias, no veíamos movimientos en la zona. Pensábamos que estaban accediendo por otro lado al control de un foco. No, por supuesto, no se vieron vuelos, pero supusimos que podrían haber enviado drones. Con un dron, sencillamente, es decir, con muy bajo recurso, uno podía tener real dimensión, cómo se debía controlar, sobre todo con un pronóstico de sonda en pocas horas. Así que bueno, todos esos son evaluaciones que habrá que hacer ahora y sobre todo estimar cuánto está costando en términos económicos esta asistencia, porque seguramente que los pesos que se han puesto ahora para este control de incendios se sacan de otro lugar. Entonces, bueno, en desastres se tiene que pensar así, por eso es tan importante la planificación. Y siempre hay costos. Porque ahora también se viene la época de tormentas y uno supone que todo ese sector ha quedado ciertamente despoblado y que quizás también habrá que tener mucho cuidado si es que se dan tormentas fuertes con el agua, ¿no? Que puede llegar a acumularse y a correr por esa zona. Bueno, hace un mes aproximadamente la Fundación Pedemonte terminó de inaugurar el Ecomuseo del Pedemonte, que justamente es un instrumento de desarrollo que muestra todo lo que no se ve a simple vista. Entonces se explica en un recorrido cuánto es de importante la vegetación en el control aluvional, por ejemplo, cómo son de importantes las distintas especies que conforman el pedemonte, que es un conjunto de componentes, ¿no es cierto? Cuánto es importante ese equilibrio para todos, para la trama misma de la vida y para nosotros también, ¿no es cierto? No todo es humano en un lugar tan complejo. Y ese equilibrio en este momento está roto. Y eso tiene que ser pesado en una mesa interdisciplinaria. ¿Que existe? Porque también cuando hablamos de comité de crisis... ¿Cuál es?
¿Cuál es? ¿Funciona todo el tiempo o es, bueno, a ver, ¿quiénes estamos? ¿Quiénes están preparados para charlar y dar la cara? Bueno, juntémonos, seguridad, bueno, bomberos, bueno, defensa civil. Son formas de ver la gobernanza de un lugar. Sí. La crisis o la emergencia es cuando emerge algo que ya existe. Sí. ¿No es cierto? Eso es una emergencia. Sí. Hay una serie de condiciones, serie de situaciones que están sucediendo, no se ve y de repente algo se descontrola y emerge, que es lo que sucede en un incendio, sea un sismo, sea un aluvión. Sí. Inundaciones. Sí. Cualquiera de las amenazas se convierten o aumentan su riesgo según cómo seamos de vulnerables. Esa vulnerabilidad se debe trabajar desde la calma, desde el desde el antes. Hoy estamos en el antes de una preparación para un sismo, para un aluvión. Entonces, si uno solamente trabaja con un comité de crisis que se reúne durante la crisis, perdimos muchísimo tiempo. Claro. Porque la comunidad, por ejemplo, es un eslabón importantísimo en un desastre. Entonces, si nosotros la dejamos afuera, si no la preparamos, suceden estas cosas que ahora, por suerte, dentro de los desastres que puedan acontecer en este mismo territorio, relativamente hasta casi nos da una oportunidad para organizarnos para otra próxima situación. Se habla de cerca de 5 años para volver a tener ese lugar tal como estaba antes del incendio. Exactamente, en cuanto a flora y a fauna. Todo eso es sumamente relativo. Porque hay especies que son pirófilas, van a dominar el lugar, a otras les va a costar competir con esas que han avanzado en territorio. Es una trama, primero que es dinámica, ¿no es cierto? Y está siempre, bueno, justamente lo que ahora falta, porque va a faltar mucho de nidificación, por ejemplo, que se ha quebrado esa cadena, van a faltar controladores de poblaciones de roedores, hay muchas crías que han fallecido en estos momentos, que han muerto, que han escapado. Claramente el ecosistema. Claramente. Entonces, volver a decir esto se va a recuperar igual, es difícil de pensar en un lugar que está tan sometido a la especulación inmobiliaria, donde todo el tiempo cada se está vez rompiendo más, cada vez hay más barrios. Se está rompiendo el pedemonte. Doctora, vamos a pedirle un minutito nada más porque está en comunicación Roberto Munives, el jefe de la policía, para explicarnos cómo es y cómo trabaja el comité de crisis. Roberto, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ornella? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la señora Junín. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo trabaja el comité de crisis? El comité de crisis, lo más importante, y la señora es especialista en lo que es manejo de situaciones de emergencia. Lo más importante tener en un comité de crisis es lo que ella dijo recién hace pocos minutos atrás, que es la planificación, que es la programación, la planificación y una estrategia única. Cuando hablamos de estrategia única no solamente nos estamos refiriendo a las acciones concretas, sino que inclusive dentro de esa planificación está un plan de comunicación. Porque si no se empieza a escuchar a distintos vectores, a distintos actores que dicen pareceres sin estar en el momento y en el lugar. Claro, se necesita una voz, una cabeza. Lo importante es, cuando usted hablaba recién de ese caso, y quiero por favor aclararlo, cuando usted dice lo del día viernes, sí se trabajó el día viernes. Lo que no se trabaja es en hora nocturna sobre zona montañosa. Claro, hacíamos referencia, Roberto, a una comunicación que tuvimos el sábado de parte de uno de los grupos de bomberos voluntarios, más específicamente de la gente de Guaymallén, que nos decían, estábamos preparados para salir y nos dijeron que no, ustedes ya contaban con la gente necesaria para ese momento. Naturalmente que sí, y vuelvo a decir, la planificación y la estrategia es dada por los especialistas, tanto sea el director de Defensa Civil como el señor Guillermo Ferraris, el señor Humberto Mingorance y quien le habla en lo que hace la forma genérica de la seguridad. ¿Le quiere decir algo, doctora? No, puede ser. Nosotros en la zona no veíamos el movimiento, pero puede ser que estuvieran accediendo por otro lugar. Con respecto a la comunicación... Estaba el movimiento del personal, se hizo la evaluación. Usted bien sabe que antes de hacer un inicio del plan se debe evaluar. Y al momento de la evaluación se hace la estrategia de ataque. Lo que yo no puedo hacer, señora, o bueno, hablo de toda la comunidad, es un ataque de fuego en zona de montaña cuando usted lo que corre más peligro es la vida humana de los brigadistas. Y concretamente me voy a referir a ese detalle. Cuando termina la evaluación, que todavía no ha terminado, porque todavía no termina el combate contra los distintos focos, se evalúa en prioridades. La primera prioridad es la integridad física de todos los seres humanos.
Inclusive de los... No hemos tenido más que 3 bomberos intoxicados, pero fue en la playa San Agustín. Sí, desde los bomberos, desde quienes actúan y por supuesto la población. Naturalmente, y la comunidad toda. Roberto, otra de las cosas que mencionábamos acá es acerca de este comité de crisis. Si se actúan cuando cuando emerge el problema ya trabajando, tenemos que salir ahora a comunicar esto, o se prevé distintas situaciones, como por ejemplo lo que sucede en el Pedemonte. Claro que sí, claro que se prevé. Por supuesto, como usted habrá notado, por ejemplo, el CEO móvil, que actúa también del lugar de concentración, porque es donde nosotros tenemos garantizadas todas las comunicaciones, estaba en el lugar. Bien. Roberto, una consulta con respecto a estos tiempos que vivimos hoy, en donde las redes sociales tienen algo de lo instantáneo que muchas veces en otros medios no surge. ¿Tienen previsto sentarse a repensar un poco también esa práctica? Porque, por ejemplo, surgieron un montón de pedidos que después supimos que eran falsos o que en definitiva no eran. A través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Digo, en ese caso... Yo no puedo desestimar la solidaridad de la gente. No la puedo desestimar. Todo lo contrario. Lo que sí, también es cierto, desde el gobierno de la provincia de Mendoza se tenía absolutamente todos los recursos necesarios, inclusive... Ya estaban preveyendo, como bien sabe también la señora, el escalonamiento de todos los recursos para lograr tener a toda la gente descansada y con buena vitalidad para hacer todos los relevos. Porque yo no sé cuánto tiempo me va a durar la contingencia y debo prever los relevos, porque si no voy a entrar en crisis, voy a perder todos los recursos y tal vez en el tiempo voy a necesitar mayor cantidad de recursos que no lo voy a tener. Eso también se preveyó, como ustedes habrán escuchado, inclusive yo había hecho una convocatoria y una puesta en atención de todos los recursos de la policía para atender la contingencia, no solamente del incendio, sino de la seguridad de toda la provincia. Claro, porque incluso muchas veces quizás ese intento solidario puede transformarse en un inconveniente, terminar entorpeciendo la tarea. Por eso es que nosotros clausuramos, con varios filtros por supuesto, de toda la gente que quería llegar hacia el lugar. Porque otra de las situaciones que son por demás importantes, que en el lugar se debe tener una evaluación y un registro de las personas que están trabajando, y porque deben trabajar bajo una única orden. Claro. Porque si la gente quiere por solidaridad ir a pagar carilla, después yo me tengo que andar preocupando por la gente que ingresó sin saber que yo estaba trabajando. Y la puedo perder, es decir, lo más importante que puedo perder es lo mismo. Mire, lo importante es tener el control de la situación, como bien también sabe la señora de este aspecto. Mientras yo tenga el control y sepa quiénes están trabajando y que están haciendo lo que se les ordena y cómo hacerlo, vamos a poder avanzar. Y vuelvo a decir, yo siempre me concentro en el como decía la señora, en el después, en la evaluación posterior. Lamentablemente hemos perdido muchísima cantidad de hectáreas de flora autóctona y seguramente también de flora. Y lo más importante es que no he tenido la pérdida de vidas humanas. Roberto, la doctora quiere hacer un agregado a esto que está... Por favor, adelante. Ya que ha sido muy, para mí, enriquecedor la participación de la señora y seguramente la tendremos en cuenta. Primero, mis respetos porque él está siendo el jefe de policía y todas las personas que han actuado, bomberos y todos, gobernador, cualquier funcionario, intendentes, han hecho todo lo que han podido y todo lo que han sabido y se han esforzado al máximo. Y los bomberos, que los que respeto profundamente, entregan lo máximo. El punto es que estamos trabajando igual que hace 20, 30 años atrás, en la asistencia del momento de la crisis o en la evaluación posterior, como dice aquí el señor policía. Pero nos falta, porque es un tema conceptual, nos falta muchísimo pensar el antes. Los desastres son temas circulares. En este momento el después que él está contando es el antes de otro. Y eso, una vez que lo incorporamos conceptualmente, empezamos a organizar la sociedad de otra manera. Desde la Fundación se ha trabajado, de la Fundación Pedemonte, hace años que se está presentando un proyecto para Sistema Integral de Gestión del Riesgo y la formación de diversos comités, no solo para la asistencia, sino para el conocimiento previo y preparación de la comunidad.
En un territorio como Mendoza, que está sometido a tantas amenazas, es imposible pensar que la comunidad entera no sabe hacer primeros auxilios, por ejemplo, para asistir repentinamente a nuestros propios vecinos, o cómo debemos resguardarnos del fuego, la desesperación que se veía en la gente pensando cómo el fuego podía llegar a su vivienda o a la vivienda del vecino, o cómo podía cruzar tal cañadón. Bueno, eso nos habla que nos falta hacer muchísimos simulacros en terreno, cada uno en cada territorio con las amenazas que tiene presentes. Nosotros, viviendo en el Pedemonte, sabemos que en cualquier momento estamos sobre un conjunto de fallas sísmicas potencialmente activas, sabemos que en cualquier momento vamos a tener un sismo especialmente en ese lugar, sabemos del Sonda, sabemos de incendios y sabemos de aluviones. Y sin embargo no tenemos una asistencia ni un trabajo conjunto con nadie del gobierno, ni con bomberos, ni se nos capacita como comunidad. Quiere decir que hay mucho para hacer. Esto no es para que se sientan, porque yo sé el esfuerzo que están haciendo en asistir en este momento a ese lugar, pero hay mucho para hacer en el antes. Claro. Y tenemos que ser conscientes de eso, que estamos como una comunidad muy vulnerable, que en el Pedemonte están aumentando las situaciones de vulnerabilidad día a día por decisiones que se toman desde gobierno, y si esas decisiones van a ser sostenidas en cuanto a la pavimentación, al descuido con el tema residuos, si todas esas situaciones son inmodificables, entonces hay que avanzar en fortalecernos en otros aspectos. Eso es imprescindible. Como la prevención. La prevención. Pero, señora Brenda, me permite dar mi parecer sobre el punto. Hay ciertas situaciones a las que usted se está refiriendo que están dentro y enmarcadas dentro de los protocolos de actuación. Esos protocolos de actuación, lógicamente, también están abarcando el tema de la comunicación, la concientización y la educación de la población. Es por ello que también desde Defensa Civil, que voy a fortalecer la figura de Defensa Civil, se hace cotidianamente, es decir, en forma asidua, todo lo que son los simulacros, por ejemplo, de siniestros o los simulacros de terremotos, de los cuales han participado toda la comunidad. Y lo que nosotros pedimos desde nuestro ámbito de gobierno es que cada vez la gente vaya tomando mayor grado de conciencia de esa responsabilidad participativa que tiene toda la sociedad, porque nadie escapa a este tipo de contingencia. Lo importante es entender de que sí existen protocolos y que lo que se hizo desde el viernes hasta estos momentos y se sigue actuando se fija en función a protocolos. Protocolos, quiero definir lo que son acciones ya previamente planificadas y que están reguladas por acciones directamente, no son introspectivas ni son simplemente reactivas. Hablar de protocolos es hablar de prevención. Y cuando se habla de prevención yo necesariamente tengo que tener un plan. Claro. Y ese plan es lo que se está trabajando. Me da la sensación, Roberto, que en eso se van a poner rápidamente de acuerdo, que quizás lo que quiere manifestar Brenda son otras cuestiones que quizás superan lo que usted escapa a mi figura, por eso es que yo le doy el respeto a ella, porque escapa a mi figura como jefe de policía. Pero sí se está haciendo desde la Dirección General de Escuelas y de Desarrollo Social distintas acciones tendientes a mejorar lo que es la participación comunitaria ante esta situación. Roberto, ¿consideran que han actuado en tiempo y en forma y que la comunicación ha sido buena, o ustedes tienen por ahí algo que revisar y decir exactamente, que decir, bueno... Mire, aunque se haga todo perfecto, seguramente que todo es superable. No, naturalmente que usted me dice qué es lo que podemos llegar a mejorar. En primer lugar, tengo que esperar que se termine esta contingencia. Sí. Y tendremos que reunirnos dentro del comité de crisis para que sea el comité de crisis el que dictamine qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal y qué se puede mejorar. Y una duda que teníamos al comienzo, ¿el comité de crisis está permanentemente en trabajo o se reúne cuando suceden estas cosas? Y claro, se reúne, pero tiene comunicación, tienen acciones, tienen planificación. Por supuesto que, por ejemplo, usted lo que vio el día sábado al mediodía es la convocatoria de todos los organismos del Estado, representados en sus distintos ministros, inclusive estaba el ministro Kirchner, estaba el ministro Benier, estaba el señor Humberto Mingorance, estaba la gente de salud, representado por la ministra y también por el señor Oscar Sagaz. Usted ve esa imagen, esa foto del momento, y usted ve la integralidad que tiene el comité de crisis en sus distintos aspectos. Inclusive ya se estaba planificando una acción hasta el día de mañana prácticamente. Bien, bien.
No sé, Brenda, si le queda algo más para decirle a Roberto. Sí, yo creo que es un tema conceptual que todavía Mendoza no ha llegado a eso. En Nación a lo mejor se empezó a trabajar en los últimos años, que si tiene que estar dentro de la esfera de defensa civil o tiene que crearse otra fuerza u otro compartimento dentro de las estructuras de gobierno para el abordaje de las emergencias y desastres, ¿no? Tal vez nosotros estamos subestimando lo que nos puede pasar al día siguiente. No es suficiente lo que estamos haciendo y a veces a todos, no solo los que están responsables por ser funcionarios en este momento, sino toda la comunidad, si son actores realmente importantes, si son considerados así, o si se considera, y con todo lo que eso implica, o si se considera que tiene que haber una estructura de gobierno que asiste en la emergencia en base a protocolos y todo esto.